Bendiciones, amados y amadas hermanas, el Señor esté con ustedes. Damos gracias a Dios por darnos una oportunidad nueva de, como todos los miércoles, traer estudio de su palabra, donde el Señor siempre, hermanos, y algo tenemos que tener claro, y es que el Señor siempre está enseñándonos, Él siempre. Cada vez que abramos la palabra del Señor, y aunque hayamos a través de nuestra vida cristiana, yo no sé cuántos años tiene usted de ser cristiano o cristiana, pero siempre, y habemos podido haber escuchado una porción de la palabra del Señor y predicado por varios predicadores, y la hemos leído nosotros también por nosotros mismos, pero siempre el Señor trae una nueva enseñanza. Eso está en la disposición de nuestro corazón. ¿Para qué? Para aprender de la palabra de Dios. Así que cuando escuchemos un tema, no digamos, que yo ya escuché, que ya yo lo oí. No, Dios siempre va a traer una nueva enseñanza. Dice la palabra en el Salmo que sus misericordias, así como sus misericordias son nuevas cada día, también la enseñanza que Él trae para nosotros en su palabra son nuevas cada vez que nosotros la abramos y la escuchamos en la sana doctrina. Dentro del tema de la iglesia que hemos estado estudiando, hoy vamos a hablar, vamos a aprender acerca de nuestro Dios. Y qué mejor que nosotros podamos estar mucho más claros, ¿verdad?, en el Dios en el cual nosotros hemos creído, el Dios que la Biblia nos habla, el Dios que nos ha hecho todas las promesas, que es nuestra esperanza, porque esa es la esperanza que tenemos, es lo que la Biblia dice acerca de Dios, de lo que Él nos dejó, de lo que Él hizo y de lo que Él tiene preparado también para nosotros. Entonces, que más que podamos estar mucho más, ¿verdad?, empapados en lo que es el Dios en el cual creímos. Así que el tema de hoy es este. Y bueno, hermanos, en la Biblia, la palabra del Señor se nos declara, ¿verdad? Se nos declara tajantemente que hay un único y verdadero Dios. Y la palabra del Señor no discute este tema, o sea, no hay apertura a discusión, aunque hoy, en el mundo de hoy, pues se arman seminarios y teólogos discutiendo que si no, que si es. Nosotros creemos en la palabra del Señor, creemos en la Biblia, y la Biblia declara que hay un único y verdadero Dios, y eso lo vamos a estar aprendiendo con sus respectivos versículos. Entonces, no hay tema a discutir, ¿verdad?, de que puede ser de que no hay un único y verdadero Dios, el cual nosotros hemos creído. Y la palabra nos dice también que aunque el mundo esté lleno, hermanos, pero lleno de dioses falsos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra también nos dice que en el mundo hay miles y miles de dioses, ¿verdad? No solamente de los que han sido hechos por las manos, ¿verdad?, de los que lo fabrican, de yeso, de palo, de bronce, sino también hombres que han tomado el lugar de Dios y se han hecho llamar dioses. Pero todos estos, según la palabra del Señor, son falsos, y lo vamos a ver en la misma palabra en esta ocasión. Hay un solo Dios, hermanos. Él existió, existe y existirá por siempre. El concepto de muchos dioses, llamado politeísmo, ¿verdad?, que es lo que mucha gente practica. No solamente creen en uno, sino tienen un Dios para esto, tienen un Dios para el otro para el otro, y eso se llama politeísmo, la creencia en muchos dioses a la vez, que es contrario, ¿verdad?, a lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de un único Dios, que es el monoteísmo, en lo cual nosotros creemos, un único Dios verdadero. Tanto la Biblia, hermanos, como el testimonio de la historia y el tiempo son considerados como una evidencia incontrovertible de la existencia de un solo Dios, el cual es el Dios de la Biblia en el que nosotros hemos creído, hermanos. Ese fue el concepto de los escritores de la Biblia, ¿verdad? De los escritores de las tempranas edades y también de los israelitas en el Antiguo Testamento. Según vamos a ver lo que nos dice en Efesios capítulo 4 y el verso 6. Nos declara esto, hermanos. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿En quiénes? Muy bien, vamos a leer lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, mis hermanos, vemos lo que dice la palabra, ¿verdad? En Efesios 4:6, un Dios y Padre. Si es Padre porque tiene hijos, y la palabra nos dice en Juan que a todos los que le recibimos, ¿verdad? Los que hemos creído en Él, los que le aceptamos en el corazón, los que le seguimos, los que le servimos, los que tratamos cada día de ser santos delante de su presencia, a nosotros, dice la palabra, nos dio la potestad. ¿Qué es la potestad? El derecho, ¿verdad? Nos dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, un Dios y Padre de todos, el cual es en todos y por todos y en todos sus hijos. Según dice Juan 1:12. Y he aquí la diferencia con lo que nos dice también el Salmo 24:1. Dice en el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y tenemos claro, ¿verdad? La palabra dice que de Dios es totalmente la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, todos. ¿Por qué? Porque es la creación suya. Pero, como vimos en el verso anterior, no todos, ¿verdad?, son sus hijos, sino solamente, como dice Juan 1:12, se lo repito una vez más, a todos los que le recibieron, ¿verdad? A los que le recibieron. Él es Dios, creador, todo lo que hay aquí, todos somos suyos, ¿verdad? Pero somos hijos suyos los que le recibimos en el corazón, los que creímos en él. Por eso dice la palabra, ¿verdad? En el Salmo, se los leo una vez más. De Jehová es la tierra y su plenitud. O sea, todo, hasta el último rincón es suyo. Completa. El mundo y los que en él habitan. Aún los que le rechacen. Todo está bajo la poderosa mano de Dios. Él lo creó, todo es suyo. Pero nosotros somos sus hijos, porque le recibimos. También, hermanos, entonces, nos dice Pablo, añadiendo a esto, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, y el verso 4 al 6, acerca de un solo Dios verdadero, ¿verdad? Tenemos que tener claro eso, hermanos. Dice la palabra ahí, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y no hay nada más que un Dios. ¿Verdad? O sea, Pablo, hablando a la iglesia en Corinto, dice así. O sea que los ídolos no son nada, hermanos. ¿Verdad? Dice la palabra, ellos no oyen, ellos no ven, son muertos, tienen que cargarlos y son hechos, ¿verdad? Y si son hombres que han tomado el lugar de Dios y se han hecho idolatrar, ¿verdad?, también no son nada. ¿Por qué? Porque un día mueren y si no tienen a Cristo van a una perdición eterna. Entonces, la palabra que Pablo hablaba acá, dice, los ídolos no son nada, refiriéndose ya sea a los que se hacen o los que podemos, los que en un momento dado toman el lugar de Dios, ¿verdad? Se hacen llamar Dios. Dice, no son nada en el mundo y no hay nada más que un Dios, el Dios nuestro, hermanos. Así dice la palabra de nosotros. Vemos que Pablo aquí no abre ningún chance, ¿verdad?, a discusión, ni a tergiversar, ni a poner duda, ni a pensar otra cosa. No, él es claro. Los ídolos no son nada. Nada es nada, o sea, es nada. Es un menos del cero, ¿verdad? Para allá no significa nada, no tiene peso, no tiene valor. Pero dice, hay un solo Dios en el cual nosotros creímos y es el único Dios verdadero. Y Él dice, es de Él, todo le posee y nosotros hemos llegado a ser hechos sus hijos. Entonces, en el verso 5 dice también, pues, aunque haya algunos que se llamen dioses, ¿verdad? O sea, está hablándole aquí ya a personas, ¿verdad? Algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores.
Dice el 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. ¿Verdad? ¿Quiénes, hermanos? Repito una vez más, los que hemos creído en Él. Nosotros somos para Él, somos un regalo para el Padre. Y dice también, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. O sea que por medio de Cristo, del sacrificio suyo, nosotros tuvimos ese acceso a Dios como adoptados en Él. Hechos, dice, sus hijos. Entonces, en una ocasión, un escriba vino para tentar al Señor y le dice lo siguiente. Está en Marcos 12, 29 y 30, verso 29 y verso 30. Este hombre vino a tentar. Recuerden, ellos siempre andaban tentando al Señor, siempre. Y le dice, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Ahora yo les hago una pregunta. ¿Sabía este hombre cuál era? Pues claro que sí lo sabía, ¿verdad? Era un estudioso de la ley. Él tenía que saber cuál era. Pero él traía por debajo algo que quería escuchar del Señor. Él quería escuchar cuál era el mayor de todos, ¿verdad? O el más prominente. ¿Cuál de todos los mandamientos era el mejor? Y el Señor le contesta lo siguiente. Ahí donde hablamos, en Marcos 12, 29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Verdad? No hay que hay dioses, ¿verdad?, en el cielo, donde está el Padre. No, hermanos, no hay dioses, hay un Dios. ¿Verdad? Es diferente. Hay todavía teólogos y hay libros escritos donde sí se habla de que hay dioses, ¿verdad?, en los cielos y con Cristo y con el Padre y todo esto. No, mis hermanos. Dice la palabra y reforcémosla una vez más, ¿verdad? Dice, el Señor le responde, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Desde el principio, cuando ellos dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, ahí, y dice que el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas, sobre la faz de las aguas, ahí eran uno. Y siguieron siendo uno. Y aun cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra, siguieron siendo uno. No hubo separación. Dependían. Eran uno solo. Y aun cuando el Señor sube y asciende a los cielos y deja el Espíritu Santo en nosotros, sigue siendo un solo Dios, un solo Señor, como dice la Escritura, ¿no? Eso le responde el Señor y le dice en el verso 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Yo me imagino que este hombre, ¿verdad?, el escriba, pues, si no se entristeció por la palabra que el Señor le dijo, ¿verdad?, porque yo creo que no estaba practicando ninguna de estas cosas. Él estaba lleno de conocimiento, pero no estaba cumpliendo con este mandamiento, ¿verdad? Veamos cómo se contradice ahí, ¿verdad? El hecho de que los escribas, los fariseos, que eran maestros de la ley, y el primer mandamiento no lo cumplían. ¿Por qué? Porque precisamente no estaban haciendo lo que Dios les manda. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Le estaban amando? No. ¿Con toda tu alma? No. ¿Con la mente? No, la mente la tenían puesta en ver en qué lograban tomar al Señor Jesús en una mala palabra, cosa que nunca iba a pasar. Y con todas tus fuerzas, no. Las fuerzas de ellos iban enfocadas en contra del mensaje de Cristo, mis hermanos, ¿verdad? Entonces vemos que el Señor una vez les recalca, y como dice la palabra santa suya, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No hay discusión. Aunque el mundo diga lo que diga,
y piensen lo que piensen, nosotros creemos que nuestro Señor uno es. Un solo Dios verdadero. En la ley de Moisés, hermanos, y los escritores del Antiguo Testamento enseñaron que hay un solo Dios, ¿verdad? En Malaquías, vamos a ver lo que dice Malaquías, escribió de esta manera en el capítulo 2 y el verso 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? Así una pregunta al pueblo, ¿verdad? Estaba hablando al pueblo. ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? El profeta les llamaba la atención al pueblo. Si tenemos un mismo Dios, si Él nos creó, ¿verdad? Esto es como que en la iglesia, ¿verdad?, a la cual pertenecemos hoy en día, nosotros estemos ahí, ¿verdad?, en pleito unos contra otros y tirándonos y odiándonos o teniendo resentimientos o haciendo grupos o apartando a uno o apartando al otro, cuando nuestro Dios, el Señor de nosotros es uno. Él nos creó a todos, Él nos salvó a nosotros los que creímos en Él, todos somos sus hijos, Él es el único Padre para nosotros y no podemos estar peleando y en esa cosa, ¿verdad?, dentro de la iglesia donde el Señor nos compró a todos. Esto es lo que el profeta le decía al pueblo, ¿verdad? Tenemos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. Entonces, ¿por qué ustedes están en ese pleito, ¿verdad?, en esa discusión unos contra otros? También la palabra nos dice en Deuteronomio, en el capítulo 6 y el verso 4, dice la palabra que dice ahí, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es. Entonces, hermanos, es clara la palabra del Señor, ¿verdad? Desde la antigüedad, en el principio, en el Antiguo Testamento, se dice y se aclara que Dios es uno nada más, y también en el Nuevo Testamento lo reafirma, ¿verdad?, con la enseñanza que el Maestro trae para nosotros. Dice la palabra ahí acerca del nombre de Dios en Éxodo capítulo 6 y el verso 3, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Jehová, Dios, es un Señor nuestro, es el gobernador de la tierra, mis hermanos. Él la hizo, Él controla todas las cosas, Él las sostiene y sigue apoyando. Dice la palabra en el Salmo 83 y el verso 18, y que conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre toda la tierra. Esto solamente son unos cuantos versos, ¿verdad?, hablando acerca de que Dios es uno. Hay cientos de versículos que todavía reafirman más que nosotros hemos creído en un solo Dios verdadero, mis hermanos, y que cuando se nos presente o cuando alguien quiera presentarnos algo aparte de nuestro Dios, podamos tener la suficiente capacidad para poder refutar con su palabra lo que nosotros creemos, ¿verdad? Ahí es donde nosotros nos llamamos apologistas, somos defensores ¿de qué? De lo que nosotros hemos recibido. Por eso la palabra nos llama, dice, tú tienes que guardar la sana doctrina que aprendiste. ¿De quién? Del Señor mismo. Guarda la doctrina. Ahí es donde nos hacemos defensores, hermanos, y para defender la palabra del Señor, pues tenemos que conocerla, ¿verdad? Tenemos que conocer todos estos versos. Entonces, Dios único, verdadero, a quien los hombres deben servir y adorar, ¿verdad? Aunque, pues el hombre en este momento, en los días actuales, hermanos, no reconoce a Dios, ¿verdad? No le reconoce, de hecho, somos pocos comparados, ¿verdad?, en la cantidad de personas los que hemos creído a su anuncio. Bueno, si usted y yo creímos en Él, pues entonces, hermanos, démosle toda la gloria a Él, démosle toda la honra a Él, enfoquémonos en Él,
porque tuvimos esa oportunidad, hermanos, que muchos hoy en día están rechazando, ¿verdad? El mundo, en este momento, ya estamos como en los días de Noé, hermanos. Noé predicaba, él advertía al mundo acerca del diluvio que venía, pero el mundo seguía, dice, se casaban, se daban en casamiento, en la fiesta, en el vacilón, y seguían en eso, y sus oídos estaban completamente cerrados a lo que Noé estaba hablando. Dice la palabra que ellos perecieron. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Hoy, hermanos, nosotros estamos ya viviendo los últimos tiempos y definitivamente, hermanos, también los oídos y el corazón de las personas se han cerrado. Pero la palabra también nos manda a nosotros que tenemos que seguir predicando, ¿verdad? Tenemos que seguir llevando la palabra porque alguien puede conocer al Señor por esa predicación, por ese testimonio que nosotros demos. Muy bien, hermanos, vamos a hablar un poco acerca de la personalidad de nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro Dios es una persona con capacidad, ¿verdad? ¿Para qué? Para amar, también para enojarse, para repudiar el pecado. Recordemos que el Señor no le gusta, Él repudia el pecado que hay en nosotros. Él no acepta eso. Él puede vernos, Él sabe todas las cosas, Él puede sentir también. Y como la palabra del Señor nos enseña, hermanos, Dios es espíritu. Vamos a leer lo que dice la palabra en 1 de Timoteo capítulo 3 y el verso 16. Para que veamos esto. Dice la palabra, vamos a leer primero y luego leemos Timoteo. Vamos a leer Juan capítulo 4, versos 22 en adelante. Dice la palabra, el Señor estaba hablando aquí, ¿verdad? El contexto de este versículo que voy a leer es importante, hermanos, hablando con una mujer samaritana. Y el Señor dice ahí, vosotros, dice, adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, el Señor hablando, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y dice el verso 24, Dios es espíritu. ¿Verdad? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Verdad? Entonces, la palabra nos enseña que Dios es espíritu, ¿verdad? Pero eso no hace que Él no tenga todas estas cualidades, ¿verdad? Atributos en Él que lo hacen ser nuestro Dios, porque si no sería un Dios insensible que no nos oye, pero Él nos oye. La palabra dice, si necesitas algo, ora al Padre en mi nombre, y yo, dice, le responderé, y yo le voy a contestar. Quiere decir que Él nos escucha, ¿verdad? Apelamos a lo que Dios hace sobre nosotros. Sus ojos están puestos, dice, sobre cada uno de nosotros, dónde andamos, qué hacemos. Sus oídos están sobre lo que nuestra boca habla y dice. De ahí el cuidado que como hijos de Dios pues tenemos que tener. ¿Para qué? Para saber, hermanos, que estas cualidades, estos atributos de Dios, más adelante vamos a ver algunos atributos, están en Él presentes. No dejaron de ser. Cuando el Señor sube a los cielos, es glorificado y está con el Padre. Ahí no es que se cortó todo, ¿verdad? No. Eso sigue en Él. Y siguen presentes, hermanos. Y siguen para nosotros. O sea, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Que este Dios verdadero en el cual usted y yo creímos, Él sigue escuchándonos, sigue sintiendo, hermanos. Él también se entristece. Él no le gusta, ¿verdad? Que llegue Satanás a acusarnos. Entonces,
Dice la palabra ahí, como leímos, ¿verdad? En Juan 4:24. Primera de Timoteo, capítulo 3 y el verso 16. Vamos a leer la palabra también. Dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Hay muchas cosas, hermanos, en la palabra del Señor que nos han sido reveladas, ¿verdad?, a nosotros, pero que no son fáciles de entender, ¿verdad? Entonces, la palabra nos ha enseñado a nosotros que nosotros creemos en Él por fe. Creemos que Él vendrá por fe. Tenemos la esperanza de su regreso por fe. Creemos en sus promesas por fe. Creemos en su palabra. ¿Por qué? Porque tenemos fe en Él. Y no ponemos en tela de duda lo que Él dice en su palabra. Yo creo lo que está aquí porque Él lo dejó para mí, porque Él lo escribió. Entonces, hermanos, esas cosas que están ahí en su palabra son misterios, ¿verdad?, de parte de Dios para nosotros. Nosotros tenemos que creerlas por fe. No podemos ser que estemos a estas alturas diciendo, pero ¿por qué Dios esto? Ay, pero ¿por qué el Señor? ¿Pero por qué? No, hermanos, Él es Dios. Él es el dueño de todo, Él es dueño de nosotros. Y Él así lo hizo, y Él así nos lo quiso dejar, y nosotros tenemos que creer, hermanos, en Él, ¿verdad? El próximo miércoles vamos a continuar hablando acerca de la personalidad y algunos de los atributos del Señor, ¿verdad? Para que quedamos más claros, ¿verdad? Bueno, yo creo que lo que hemos aprendido en este día, mis hermanos, Dios, el Señor, uno es. Nada más, ¿verdad? Y cuando alguien nos pregunte, nos diga, pero mire que aquel se hace llamar su santidad y el santo y el apartado y el otro que viene en nombre que Jesús vino y que se llama el Jesucristo y ese montón de cosas que hay, hermanos, en este mundo, nosotros podamos decirles, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Así lo dice la palabra suya. Y ese es el Dios en el cual nosotros hemos creído. El Dios, hermanitos y hermanas, el Dios que nos ve, el Dios que nos ama, que nos oye, que sabe dónde andamos, pero que también repudia el pecado que ya como hijos suyos nosotros cometemos. Por lo tanto, tenemos que abstenernos, tomados de su mano, hermanos, porque solos no, tomados de su mano, de toda inmundicia, de todo pecado, de toda cosa que a Él no le agrade. Porque Él no solamente repudia esto, sino que como aprendimos, ¿verdad?, el miércoles pasado, dice que al que Él ama, también lo disciplina. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados, a nosotros, los que creemos en Él. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Vamos a orar para terminar y continuamos el próximo miércoles si el Señor no viene antes, ¿verdad? Yo últimamente les digo nada más, estemos preparados, hermanos, listos, busquemos del Señor, metámonos más con el Señor, agarrémonos de Él, estemos más tiempo con Él, busquémosle, busquemos su palabra, busquemos su consejo, sirvámosle, hermano, levantémonos en el nombre del Señor, porque Él está a la puerta, ya está cerca, hermanos, de venir. Estemos preparados. Oremos, hermanos. Bendito Señor, Padre de los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, gracias, porque eres nuestro Dios único, verdadero, Señor. Porque nos diste la oportunidad de creer en ti, mi Dios. De salirnos, Señor, de la perdición donde estábamos. Y venir al conocimiento tuyo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Porque enviaste a tu Hijo Jesús, nuestro Salvador,
a morir por cada uno de nosotros, Señor. Y sabemos, mi Dios, que esta oportunidad está abierta para todo aquel que todavía necesite conocerte. Tú no te tardas, Señor, pero sí sabemos que tu venida ya está cerca. Sabemos, Señor, que estás a las puertas. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos para que estemos listos, para que estemos ya preparados, Señor. Pon en nosotros ese sentir, Señor, que le permitamos al Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos lleve cada día, en toda ocasión, Señor, a tu palabra, a la oración, al orar por los hermanos, a tener, Señor, este tiempo contigo, a escuchar, Señor, palabra tuya, a servirte, mi Dios. Servirte en los días que nos quedan antes de que tú vengas por nosotros. Servirte, Señor, para que podamos llevar esos regalos, esas coronas. Y como dicen en el Apocalipsis, un día las vamos a tirar delante de ti, las vamos a poner delante de ti para honra y gloria de tu nombre, Señor. Gracias por esta preciosa enseñanza, Señor. Gracias porque tu palabra siempre nos enseña. Bendito sea tu santo nombre, Dios. Te damos estas cosas, Señor, dándote las gracias en el nombre tuyo, que es sobre todo nombre, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. La paz del Señor esté con ustedes y nos vemos en un próximo estudio.